Oramos la palabra de Dios, vamos a hacerlo en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, vamos a leer del verso 5 al verso 6. Y dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Entonces es importante que nosotros en esta noche partamos desde una base. ¿Cuál es esa base? Entender que nosotros nos han asignado una misión y nuestro propósito es aceptar esa asignación que el Señor nos ha dado. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 10, escúchelo bien, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, nosotros aquí en esta tierra no hemos sido solamente formados para consumir aire, para sentarnos a disfrutar y ver la vida, sino que Dios nos diseñó a nosotros con un propósito en la vida y tenemos un espacio para poder desarrollar todo lo que el Señor nos ha regalado. Dios nos diseñó para hacer una diferencia en este mundo, o sea, no estamos aquí por casualidad, eso lo dijimos al inicio cuando empezamos, hicimos la devocional y la apertura del tema de este mes, y es que nosotros hemos sido diseñados con un propósito especial. Si usted aún no lo ha conocido, pues yo le invito en esta noche a que usted le diga a Dios que le muestre cuál es ese propósito con el cual usted fue diseñado. Que Dios nos ayude a entender cuál es nuestra participación en la iglesia, en todo lo que el Señor ha preparado para nosotros. Entonces, no estamos aquí en esta tierra para solamente por estar, por pasar. Estamos aquí en esta tierra para aportar, ¿sí? Para aportar a través de nuestro conocimiento, de todo lo que el Señor nos ha dado. Yo les invito también a que abramos la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 1, verso 5. Y cómo es la palabra de Dios tan hermosa, cómo la ha trazado desde el principio, todo lo que el Señor ha creado ha sido siempre con un propósito. Y Dios a usted y a mí nos creó con un propósito. Dice así la palabra de Dios: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fuiste puesto, entonces dice, te di por profeta a las naciones. Entonces, la palabra de Dios nos está mostrando que desde antes de nacer le está diciendo a Jeremías, pero también te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, que antes de que naciéramos, antes de que existiéramos, Él nos formó en el vientre de nuestra madre, nos santificó y nos dio como profeta a las naciones. Bueno, usted y yo somos los encargados de poder llevar este evangelio a las buenas nuevas de salvación a los que aún no conocen del Señor. Entonces, por lo tanto, Dios nos ha dado una asignación especial. Él nos preparó para hacer su obra santa, ¿cierto? Y en 2 Timoteo capítulo 1, verso 9, dice la palabra de Dios: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nosotros no fuimos salvos porque fuéramos muy buenos, porque hacíamos muy buenas obras, no, porque si eso fuera así, de hecho no estuviéramos, yo creo que ninguno estuviera en pie, pero el Señor nos ha creado a nosotros con un propósito y nosotros no fuimos salvos por buenas obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Eso es una diferencia, ¿verdad? Pero hay que vivirla y hay que aplicarla. Ya nuestra vida es nueva, ya tenemos una nueva vida en Cristo, ya la Biblia nos enseña que
dejemos las cosas que dejemos las cosas del pasado, que ya no vivamos según la carne, sino que ahorita somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús y que Él nos ha creado para buenas obras. Entonces, qué tan importante que nosotros podamos servirle al Señor con cada uno de los dones, con lo que Él nos ha dado, con los talentos, que sé que cada uno de nosotros tiene, porque Dios a cada uno nos asignó una parte especial. El viernes en la charla con los amigos estaban hablando acerca de ese tema. Entonces, que todos somos importantes, que no hay unos más y otros menos, todos somos importantes y todos tenemos algo que aportar a la obra de Dios. Entonces, no podemos olvidar nuestro rol en el reino de Dios, no podemos olvidar la misión, no podemos olvidar y echar atrás, o sea, la función que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ha encomendado. Nosotros tenemos que ser agradecidos. En particular, yo estoy muy agradecida con Dios porque no conociendo a Dios, no teniendo como esa habilidad, pero Dios tuvo misericordia de mí y de verdad, créame que para mí el servicio a Dios es un gran privilegio, para mí es lo máximo, porque yo digo, bueno, que el Señor confíe en mí y me deposite una tarea, me deposite una labor, que no es cualquier labor, que estamos trabajando para la obra de Dios, que estamos siendo instrumentos, estamos siendo vasijas útiles en las manos de Dios para llevar este evangelio a otros. No solamente hablar, sino con nuestros hechos, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, poder ser de bendición para otros. Entonces, créame que para mí servirle a Dios es el más grande y el más alto de todos los honores, porque él me miró a mí imperfecta, con debilidades, con tantas cosas, pero me vio útil para su obra. Entonces yo estoy agradecida con Él en esta noche. Y todos los días le digo a Dios, Señor, gracias por tenerme en cuenta. Yo no sé si usted valora esto, yo no sé si usted valora este servicio, pero si usted no lo ha hecho, yo le invito en esta noche a que usted le dé valor a esto tan importante. No es cualquier cosa. Servir a Dios debe ser el más grande de los honores. Amén. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 20 dice, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire que tuvo un costo muy grande. Nuestra salvación tuvo un costo muy grande. ¿Y cuál fue ese costo? La muerte de Jesús en la cruz del Calvario para darnos vida a nosotros. Él era, o sea, nosotros éramos los que deberíamos morir, pero Él se puso en nuestro lugar para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Entonces, nosotros servimos a Dios por gratitud. No le servimos por miedo, no le servimos por culpa, no le servimos al Señor porque es una obligación. Nosotros le servimos a Dios con gozo, con alegría y con gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque de verdad que, hermanos, si nosotros nos ponemos a mirar y a pensar cómo le vamos a servir, cómo le vamos a pagar a Dios por todos sus beneficios, cómo le vamos a pagar a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Ahorita cantábamos que si tratáramos de contar todas esas bendiciones que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Hay agradecimiento, le damos gracias al Señor por todo lo que nos ha dado, meditamos en todo lo que nos ha bendecido y no podemos, o sea, no tenemos humanamente con qué pagar todo lo que Él nos ha dado. Pero la única contribución que usted y yo podemos hacer a la obra del Señor en reconocimiento a lo que Él hizo es servirle con amor y servirle con gozo, servirle con gratitud. De verdad que es lo mejor que podemos hacer, ¿cierto? Entonces, darle gracias a Dios porque nuestros pecados han sido perdonados, porque tenemos una nueva vida en Cristo, porque podemos vivir de una manera diferente, porque ya no nos acusa, porque ya no sentimos esa culpa, ya no sentimos esa tristeza, esa desesperación, esa preocupación de que estamos solos. No, nosotros estamos en Cristo, estamos completos, nuestro futuro en el Señor está asegurado. Yo no sé si usted lo cree en esta noche, pero yo creo que mi futuro en Jesús está asegurado. Ya Él hizo la obra perfecta y yo sé que si yo
me conduzco bien, que si yo hago las cosas bien, yo ya tengo mi lugar reservado en el reino de los cielos. Entonces, qué privilegio tan grande, ¿verdad? Es poderle servir al Señor. Nuestro servicio se manifiesta en amor y eso es algo fundamental en el servicio. Nosotros servimos y debemos de servir con amor. Eso es muy importante, esa palabrita es fundamental para el servicio, el amor. Cuando usted hace las cosas con amor, vea, para usted no van a ser una carga, para usted no van a ser una pesadez, para usted no va a ser una obligación. Usted cuando hace las cosas con amor, se ve el fruto y se ve el resultado y se ve la gloria de Dios en su vida. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 14, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, mire esta palabra tan sencilla, amor, ¿sí? Y el apóstol Juan enseñó que nuestro servicio no es sino una manifestación de lo que Dios ha hecho en nosotros, que servimos a Dios porque verdaderamente somos salvos y servimos a Dios con amor porque fuimos salvos. Si nosotros no hubiésemos sido salvos, entonces en nosotros existiría el odio, el rencor, la amargura en contra después de nuestros hermanos. Y entonces el amor hace a un lado el egoísmo. Cuando nosotros servimos con amor, no pensamos en nuestras necesidades, sino que pensamos en la necesidad del otro, y eso es muy importante. Cuando uno le sirve a Dios con amor, deja a un lado el egoísmo, el orgullo, el pensar en mí, primero yo, segundo yo, tercero yo. Dejamos de pensar tanto en nosotros y nos dedicamos a pensar más en qué, en el otro, en cómo poder ser de bendición para otro. Y eso es una diferencia muy grande. Entonces, debemos de preguntarnos, ¿Cristo sí está siendo realmente presente en mi vida? ¿Sí estoy llevando a cabo esa obra perfecta que el Señor quiere que seamos? Entonces, un corazón salvado es un corazón que quiere servir. Entonces, usted le sirve al Señor, ¿por qué? Por gratitud, porque está agradecido, porque lo salvó, porque ha hecho cosas grandes, porque ha confiado en usted, porque ha confiado en mí, porque nos ha tenido en cuenta. En Mateo capítulo 8, versos 14 y 15 dice la palabra de Jesús, de Dios así de esa manera. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Entonces, esta mujer estaba haciendo uso de su nuevo regalo. ¿Cuál fue su regalo? Ese nuevo regalo de la sanidad. Dios la sanó, ¿cierto? La sanó y le dio la oportunidad de levantarse, se le quitó la fiebre, se puso en pie y no se quedó así como, sino que en gratitud se puso en pie y se fue y le sirvió y los atendió. Entonces, hermanos, a nosotros debemos de ser agradecidos. Mire, si Dios nos ha sanado, entonces seamos agradecidos y ayudemos a otros. Si fuimos bendecidos, bendigamos a otros. Si fuimos salvos para servir, entonces oremos, no nos quedemos sentados esperando, bueno, ya soy salvo, yo ya tengo la salvación asegurada, entonces aquí me voy a cruzar de manos y me voy a sentar a esperar que llegue la venida del Señor para irme con Él, o sea que yo muera para irme con el Señor. Nosotros tenemos mucho que hacer, tenemos una gran responsabilidad, tenemos un gran trabajo para hacer y mientras estemos en esta tierra, tenemos que servir. Y yo no estoy hablando solamente de servir en la iglesia, es muy importante y pues en este momento lo estoy enfocando mucho al servicio en la iglesia porque es muy importante, pero usted puede servir a su familia, usted puede servir a sus amigos, usted puede servir a las personas que tiene alrededor, aún a los que usted no conoce, usted puede servir y usted no sabe qué está haciendo y cómo está influenciando en la vida de otro a través de un servicio. Entonces es muy importante reconocer eso. Nosotros hemos sido llamados a servir a Dios. Entonces, yo quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Cuánto tiempo, y cada uno se la va a responder muy sinceramente, cuánto tiempo estás usando para servir a Dios? ¿Cuánto tiempo estás usando para servir a Dios?
En el momento pues en que usted usa las habilidades que Dios le dio para ayudar a otros, está cumpliendo con su llamado. Es importante esto. En primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 12, verso 27 dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, nuestro servicio se necesita con urgencia en el cuerpo de Cristo. Usted tiene mucho para aportar, lo dije ahorita, lo voy a repetir de pronto en el transcurso de toda esta enseñanza, pero nuestro servicio es muy valioso en las manos del Señor Jesús. Entonces, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el cuerpo de Cristo, cada uno. El Señor dio dones diferentes y manifestaciones de esos dones de manera diferente, pero a cada uno nos dio una porción, a cada uno nos dio una parte, nos dio una responsabilidad, la cual nosotros debemos de ejecutar, poner en obra y no quedarnos esperando que otros hagan y mirar cómo pasan las cosas. No, hermano, nosotros tenemos que ser participantes de esa bendición de poder servir a Dios. Entonces, yo hago una pregunta en esta noche. ¿Qué pasa cuando una parte del cuerpo se enferma? El cuerpo no va a funcionar igual, ¿verdad? ¿Cierto? El cuerpo va a empezar a sufrir, va a empezar a tener otras molestias, va a tener algunas complicaciones. Imaginémonos que nuestro hígado nos diga: no, es que yo ya he servido mucho, yo ya estoy cansado, yo ya... No, que trabaje otro miembro del cuerpo por mí, yo me voy a dar un año sabático, yo voy a parar, tanto trabajar, tanto moverme. Ahí hay otros que pueden hacer las funciones, hay otros que pueden hacer otras cosas, porque siempre tengo que ser yo. Usted se imagina donde su hígado le diga eso a usted, ¿qué pasaría? O sea, obviamente si el hígado no funciona, nuestro cuerpo colapsa y vamos a morir. Entonces, cada miembro tiene una función importante. Imagine que el hígado diga: no, yo solamente me voy a sentar a esperar que me alimenten, a que me traigan todo a la mesa, a que hagan todo por mí. Sería una situación bastante confusa, ¿cierto? Entonces, desafortunadamente, en el cuerpo de Cristo, en nuestra iglesia, vemos hermanos así. Porque hay en las iglesias locales en este tiempo, hermanos, de verdad que es preocupante. Esta pandemia fue como la excusa precisa para muchos desertar, para muchos dejar tirados sus dones, sus talentos y dejarlos que los otros hagan. Y hoy podemos contar con muy poquitas personas, lastimosamente, y eso da tristeza, hermanos. Yo digo, bueno, si uno como humano le duele y le da tristeza, ¿qué pensará el Señor de su actitud frente al servicio, frente a la responsabilidad que el Señor le ha dado? Entonces hay mucha deserción en la iglesia del Señor en general. Entonces muchos no, yo ya serví mucho. No, que ya cojan la bandera a otro. Yo ya llevo mucho tiempo, yo ya he servido mucho, yo ya me he cansado, ya me he desgastado mucho. Ahora voy a sentarme a disfrutar la vida, como si servir a Dios fuera una carga. No, hermanos, servir a Dios es un privilegio. Entonces yo le insto en esta noche, en el nombre del Señor Jesús, que si usted tiene ese pensamiento, que usted reaccione, reflexione y piense que usted tiene una responsabilidad y no piensen que se la delegó el pastor, que se la delegó fulano, perano, no. Siéntase complacido y siéntase bienaventurado, porque el que lo ha llamado a usted a servir es el Señor Jesucristo. Entonces, qué tan importante que nosotros de verdad pongamos al servicio de Dios todas nuestras habilidades. Servir a Dios no debe ser una opción, o sea, no debe decir, bueno, pues me tocó, ¿qué más voy a hacer? No, servir a Dios debe de ser algo muy grande, amén. Entonces, de verdad que aquí escriban en el chat y es una realidad, servir a Dios es un deleite. Mire que en estos días aún hasta las personas que no son bautizadas, que es de admirar, están sirviendo al Señor, están pendientes que hay que hacer, que hay que desinfectar, que hay que hacer una cosa, que hay que hacer la otra. Un simpatizante fue, miró qué había que hacer, entonces enseñó a preparar las dosis adecuadas pues, para la desinfección. Una jovencita pendiente que trabaja en seguridad en el trabajo, entonces va y da sus conocimientos a la iglesia y uno se admira y uno se siente feliz, uno dice, bueno, gracias a Dios.
aunque ellos de pronto no han entrado a pertenecer a la familia de Cristo, pero ya están involucrados en el trabajo. Hermanos, de verdad que yo les insto en esta noche, en el nombre del Señor Jesús, no deje atrás el servicio a Dios. No seamos de la fila, no nos encaminemos en esa fila de los que hoy van con las manos cruzadas, diciendo que ya he trabajado mucho. No, hermanos, es que mientras el día dure, tenemos que trabajar. Y no sabemos cuándo venga el Señor, pero mientras nosotros tengamos la vida, mientras nosotros respiremos, mientras nosotros estemos en esta tierra, aportemos a la obra del Señor Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 14, verso 12. Bueno, ¿cómo nos preparamos para la eternidad? Dice Romanos capítulo 12, Romanos 14, 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Cada uno va a dar cuenta de sí. Aquí no va a venir, o sea, Dios no le va a preguntar a usted porque Dios le va a preguntar a usted por sus obras, por sus hechos, por lo que usted hizo. No va a decir, bueno, y fulano de tal, ¿por qué dejó el servicio tirado? O ¿por qué fulano de tal echó para atrás? No, le va a preguntar es por usted, por sus obras. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios de nuestros actos. El Señor le va a preguntar a usted, bueno, ¿usted qué hizo durante este tiempo en la tierra? ¿Cómo me sirvió? ¿Usted se invirtió tiempo para mí? ¿Usted se invirtió tiempo para servirme a mí? ¿Usted qué le va a responder? Señor, es que estaba cansado, es que el mucho trabajo, las muchas ocupaciones, es que yo no podía descuidar la universidad, yo no podía descuidar otras cosas. Bueno, hermano, yo no le estoy diciendo ni le estoy instando a que usted sea irresponsable, pero sí le estoy diciendo y sí le estoy invitando a que usted fije prioridades. La Biblia dice, haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. Yo puedo servirle al Señor con mis múltiples ocupaciones, pero yo tengo que reservar un lugar especial para el Señor. Yo tengo que reservar de las 24 horas del día, de los 7 días a la semana, yo debo de reservar un espacio para Dios. Porque, hermano, vea, créame, yo no sé si usted lo ve de esa manera, pero yo sí lo veo de esta manera. Yo lo veo de la siguiente manera. Yo digo, bueno, es que el Señor todavía me tenga para servirle, es porque todavía cuenta conmigo. Todavía tengo la aprobación de Dios, todavía tengo el ok de Dios, todavía el Señor dice, usted me sirve, usted todavía tiene mucho para dar. Entonces, hermanos, no echemos en saco roto este mensaje, vamos a ponerlo en práctica. Vamos a decirle al Señor Jesús, bueno, que si nos faltan fuerzas, pues que el Señor nos las multiplique. Que nosotros no entremos en esa ola de desánimo, de dejar las cosas tiradas. No, hermanos, no es el tiempo de hacerlo. Es tiempo en que nosotros nos pongamos en la brecha, es tiempo en que nosotros sigamos trabajando, que sigamos aportando, que sigamos dando lo mejor de nosotros para la obra del Señor Jesús. Dice Marcos capítulo 8, verso 35. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la hallará. Entonces, Dios quiere usarte de una manera diferencial, ¿sí? Quiere usarte de una manera particular en este mundo, ¿cierto? Ya hemos leído y la palabra de Dios nos lo ha constatado, de que hemos sido creados con un propósito, de que el Señor nos diseñó con un propósito. Entonces, no somos fruto de una casualidad, somos fruto de un propósito y un propósito eterno que nosotros debemos de comprender y nosotros debemos de asimilar y nosotros debemos de ocuparnos en ese servicio que el Señor nos ha dado. Entonces, no sabemos cuánto vamos a durar en esta tierra, no lo sabemos, no lo sabe usted, no lo sé yo, y gracias a Dios no lo sabemos, porque pues sería muy tensionante uno saber que a las 9:30 de la noche usted va a morir, bueno, yo creo que sería muy duro, ¿cierto? Uno saber. Gracias a Dios no lo sabemos, o por lo menos yo lo doy gracias a Dios porque no lo sé ni lo quiero saber. Simplemente quiero vivir lo que me resta de vida, sea mucho, sea poco, pero vivirlo para agradar a Dios y de la mejor manera. Eso es lo que a mí me basta y eso es lo que quiero aprovechar y no es la cantidad de vida, no es la cantidad de tiempo que pase sobre esta tierra, es la calidad de vida que viví, es cómo pude ser de bendición para otros, es saber que puedo ser de bendición para muchas personas y yo sé que cada uno de nosotros lo es, amén. Entonces,
Si usted no está involucrado en ningún servicio o ministerio en la iglesia, pues yo le invito a que lo haga. A los amigos también. Y yo he visto, pues de verdad, que es de exaltar y reconocer cómo hay amigos que están sirviendo al Señor. Eso es un privilegio, hermanos. Y entonces yo creo, pues ellos ahora nos dan ejemplo, pero debería ser al contrario. Nosotros somos los que debemos de darle ejemplo a ellos. Amén. Entonces, si usted no le está sirviendo al Señor o usted ha menguado, usted ha dejado atrás el servicio, no le puedo dar excusas al Señor. O sea, yo creo que nosotros, ninguno de nosotros se puede justificar delante del Señor y dar excusas, ¿cierto? ¿Qué excusa está usando usted? Vea, es muy sencillo. Abraham era viejo y le sirvió al Señor. Jacob era inseguro. Moisés era tartamudo. José fue abusado. Lea no tenía ningún atractivo. La Biblia dice que era de ojos delicados. Pues una mujer de ojos delicados era, unos estudiosos de la palabra dicen que era una mujer con los ojos desviados. O sea, no era una mujer con muchos atractivos. Gedeón era pobre, Sansón era codependiente, Jeremías sufría de ansiedad, sufría de depresión, ¿cierto? Era una persona que se deprimía, Jonás era un rebelde, Noemí era viuda, la mujer samaritana intentó varias veces con varios maridos y no pudo, Tomás tuvo dudas, Pedro fue impulsivo. Bueno, tantas falencias que tuvieron esos individuos, pero Dios aún con sus falencias, aún con sus debilidades y aún con esas de pronto inseguridades, Dios los utilizó, Dios los usó. Entonces, ¿qué excusa le va usted a poner a Dios en esta noche para servirle a Él? Hermanos, yo simplemente quiero que reflexionemos. Y quiero invitarles, hermanos, a que oremos. Mire que el tiempo ya se está acabando, ya se está terminando el año. Exaltar la labor de los servidores, de los que aún siguen, los que aún están perseverando, los que aún están ahí en la brecha, que todavía siguen trabajando al Señor. Yo les insto en el nombre del Señor Jesús que cada día renueven sus fuerzas en el Señor o que renovemos las fuerzas en el Señor. Y se está aproximando, ya se está terminando el año, van a haber nuevas elecciones, nuevos servidores. Yo les pido, hermanos, que oremos para que el Señor Jesús coloque en nosotros ese sentir de servir al Señor. Créame que no es por un reconocimiento humano, no porque los otros digan, es que fulano hace esto, lo hace muy bien, no es por eso, sino que lo entendamos de la manera que Dios todavía nos tiene en cuenta, que Dios todavía puede contar con nosotros. Eso es un privilegio muy grande, que vale la pena nosotros esforzarnos a servir al Señor. Mientras que el día dure, hermanos, vamos a darla toda para el Señor, vamos a servirle al Señor con todo el corazón. Y recuerde, fuimos creados con un propósito de servirle al Señor. Que Dios les bendiga a todos y me alegró poder compartir con ustedes en esta noche. Que el Señor Jesús les bendiga.